Con esto le cedemos la palabra a la maestra Montserrat Alejandre. Adelante, maestra. Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge Adán, por la presentación y por la voz. Vamos a continuar entonces con esta capacitación que comenzamos el día lunes, ¿no? Acerca de la formulación de planes, programas y proyectos. Para ello me voy a permitir compartirles mi pantalla para que veamos los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. Les había comentado que la sesión anterior les había comentado que de ser posible para esta sesión trajeran en mente algún proyecto, ya sea que sea algo que ya realizaron, que realizan en su institución o que probablemente pretenden realizar para ir viendo cómo lo están organizando, cómo lo están pensando y ver, comparar, digamos, con los elementos que yo les voy a ofrecer. En esta sesión 2 de esta capacitación ya vimos en la sesión 1 un poco sobre los contenidos generales, ¿no? Las definiciones, las diferencias entre planes, programas y proyecto. Y veíamos que los planes y los programas son digamos, el marco teórico, ¿no? Es decir, todo lo general donde vamos a describir la problemática que queremos abordar, donde vamos a describir de manera muy general estos objetivos que nos vamos a plantear, y que el proyecto ya es la parte de la intervención, ¿no? Ya es la parte de llegar a estar, ya sea dentro de una comunidad o dentro de la propia IAP, con la población para ver cómo vamos a atender esa problemática en la cual queremos incidir. Por eso es que esta sesión número 2 nos vamos a enfocar más en esa parte práctica, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para la formulación de un proyecto? Y usualmente los proyectos se dividen en tres grandes etapas, que es el diseño mismo del proyecto, la ejecución o la implementación y la evaluación. Entonces vamos a ir viendo cómo son estos componentes y con relación a lo que les había mencionado de si es que ustedes traen algún proyecto que ya hayan realizado o que tengan en mente, les pediré su participación para que podamos ir comparando qué es lo que ustedes tienen con lo que yo les presento. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hablábamos entonces que el proyecto social es una herramienta para concretar una idea, para transformar una realidad o mejorar algún entorno, ¿no? Ya tenemos como antecedente, pensemos que en este punto, al momento de comenzar con los proyectos, ya tenemos... Ay, perdón, si nos ayudan con su micrófono, por favor, a quien lo tenga prendido. Gracias. Entonces ya tenemos, cuando vamos a comenzar un proyecto social, ya tenemos como antecedentes los planes y los programas. Entonces ya esto va a ser la herramienta para concretar esas ideas que ya teníamos en esos planes o en las líneas estratégicas de nuestra institución, ¿no? Entonces lo que queremos es buscar una solución inteligente al planteamiento de algún problema. Ya sea que yo y mi equipo de trabajo hayamos identificado esta problemática o que la propia institución nos ofrezca sobre qué problemática trabajar. Entonces, un proyecto social es una inversión planificada que realizamos para solucionar un problema o dar satisfacción a una necesidad colectiva de nuestra localidad o comunidad, ¿no? Como tal, hacer un proyecto nos exige un conjunto de actividades que éstas sean coherentes, secuenciales y dirigidas a lograr los objetivos específicos. Vamos a encontrarnos, cuando nos piden hacer un proyecto social, vamos a encontrarnos mucho con estos conceptos de que nos piden que sea coherente, que sean secuenciales, que todo tenga alguna finalidad. Entonces vamos a revisar más o menos qué entendemos por eso, vamos a ir revisando qué entendemos por esos conceptos, ¿no? Además, nos piden que un proyecto tenga un periodo fijo, es decir, cuando nosotros presentamos un proyecto social, debemos de saber cuánto va a durar
¿no? Si tal vez no tenemos la fecha de decir del 6 de junio al 4 de diciembre, pero sí mencionar cuál es el periodo que le vamos a invertir. Este periodo tiene que desarrollarse en 6 meses, en 4 semanas, en un mes, ¿no? Tener un periodo fijo de cuánto va a durar y recursos determinados, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir o cuánto voy a necesitar para poder llevarlo a cabo? Busca un proyecto social, busca siempre un cambio en la realidad mediante estos objetivos definidos, y también es importante que siempre lo dirijamos a un sector determinado de la población, que tengamos bien definido hacia quién nos vamos a dirigir para poder implementar. Y hablábamos también la sesión pasada de que debe ser permanente, sus efectos deben de ser permanentes en el tiempo. Si bien es probable que no podamos asegurar que con nuestra intervención va a cambiar el entorno o la realidad para siempre, sí buscar que esa problemática que yo voy a tener cambie de alguna forma hacia algo, hacia un escenario más positivo o un escenario de menos riesgo, de menos problemática, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir ofreciendo en el proyecto. Ahora, les decía acerca de los conceptos, ¿no? Que van a ser recurrentes, que nos van a pedir que un proyecto sea completo, congruente, integral, consistente. ¿Qué es esto, no? Completo, es decir, que se desarrollen todos los componentes necesarios, que ahora los vamos a revisar, ¿no? Que tenga esta parte de tener objetivos, metas, de escribir los materiales, de escribir las actividades, que en general yo pueda entregar el proyecto y que otra persona lo lea y lo entienda sin necesidad de que yo lo tenga que explicar, ¿no? Eso nos hablaría de un proyecto completo, que pueda leerse y entenderse sin necesidad de que yo tenga que decir, ay, es que puse esto o por aquello, ¿no? Sino que el proyecto en sí se describa solo. Que sea congruente, es decir, que cada una de sus partes esté relacionada directa o indirectamente entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy poniendo un objetivo general, los objetivos específicos se deslindan de ese, igual las metas tienen que ir acorde a esos objetivos, y los recursos que yo voy a utilizar tengo que justificar por qué con base en las actividades que planteo, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener esa congruencia de que no me digan, bueno, estás pidiendo 6 computadoras, pero en realidad en tus actividades no me estás justificando que las vayas a utilizar, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas debemos de cuidar que sea congruente. Que sea integral, es decir, que se tomen las principales dimensiones que yo estoy planteando en mis objetivos, ¿no? Si yo estoy hablando de familia, entonces definir qué es familia, cuáles son los miembros que voy a atender, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de nutrición, qué es la nutrición, cómo la tomo acorde con la alimentación, todo este tipo de cosas, que sea integral en cuanto a su conformación. Y que sea consistente, es decir, que su estructura deba ser sólida, ¿no? Con planteamientos claros, concisos y precisos, y que no, les decía, ¿no? Que no nos dé lugar a dudas, ¿no? De decir, ¿y esto por qué lo pusiste? ¿Y esto por qué lo quitaste? Entonces, un poco estos son como las características principales que tendrían que ser los proyectos para que los avalen, los aprueben, tengan esta consistencia para poder para que yo pueda defenderlo, digamos así, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a tener como distintas, bueno, yo quisiera que tengan ustedes distintas participaciones, ya sea dudas, comentarios o para afianzar esto que estamos revisando. Entonces, como primera actividad me gustaría que una o dos personas nos compartieran esto que yo les comentaba al principio, ¿no? Que si ya identificaron un proyecto en el que hayan participado, que ahorita mismo estén implementando o que estén haciendo,
que nos compartan un poco de ese proyecto y si creen que cumpla con las características que hasta ahorita hemos revisado, ¿no? Si creen que consideran que cuando lo implementaron era completo, era congruente, o ya a la hora de implementarlo se dieron cuenta de que tal vez le faltaba un poco de consistencia, ¿no? Entonces, un poco de su experiencia me gustaría conocer. No sé si alguien quiere participar de voz, o la escuchamos, si no también podemos leer sus comentarios en el chat. ¿Alguien quisiera participar? Bueno, si no es así, pues entonces en las láminas siguientes también les voy a pedir un poco de su participación para que podamos hacer esta sesión no tan teórica, ¿no? Digamos que también ustedes puedan ir trabajando sobre los proyectos que ya tienen o los que planean hacer después para que quede un poquito más afianzado el conocimiento teórico en actividades prácticas. Entonces, si nadie quiere participar por el momento, entonces continuamos. Bueno, para el diseño de los proyectos, el diseño como tal, que es la primera etapa de un proyecto, nos dice que es un proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que para que yo pueda diseñar un proyecto, tengo que tener ya las bases de qué es lo que va a contener. Y lo primero que voy a hacer es plantearme algunas preguntas para comenzar con la formulación, ¿no? Tengo que identificar ciertos componentes antes de empezar a escribir como tal el proyecto. Estas preguntas básicas, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué y por qué? ¿No? ¿Qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer en este proyecto? Esto nos da un poco acerca o nos respondería hacia la naturaleza y el origen del proyecto, que esto lo podemos encontrar en la base de nuestra institución, ¿no? En los objetivos generales de nuestra institución. Esa es la naturaleza del proyecto. ¿De dónde nace? Pues a partir de la institución o la organización en la que yo estoy laborando, tiene tal programa, tiene tal plan, o se enfoca en atender este tipo de población o este tipo de problemática. Entonces, de ahí nace la inquietud por elaborar este proyecto, ¿no? Esa sería la naturaleza y el origen. ¿Qué proyecto voy a realizar y por qué? Tenemos que tener claro, además, a quiénes, es decir, quiénes van a ser los beneficiarios, a quién voy a impactar con mi proyecto, si a cierta población de cierta comunidad o a personas que ya estén dentro de la institución, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿Para qué? El para qué nos va a responder a los objetivos y los propósitos. Ya tengo claro qué voy a hacer, a quién va dirigido, entonces ahora, ¿para qué lo quiero hacer, no? ¿Qué voy a cambiar con mi proyecto? ¿Qué impacto va a tener, no? ¿Dónde? Eso es un poco de lo que ya comentábamos, el espacio físico y la cobertura del proyecto, ¿no? ¿En dónde se va a realizar? ¿Cuál va a ser mi extensión? Si únicamente va a ser para 10 personas, para 30, para 100, ¿no? ¿Cuál va a ser el espacio físico y cuál es la cobertura que voy a tener? El cómo, y esta parte, el del cómo, es donde voy a empezar a pensar qué actividades voy a realizar, qué tareas, qué técnicas voy a implementar. Aquí es donde les comentaba la sesión pasada, que pueden ser diversas actividades dentro de un mismo proyecto, ¿no? Entonces, en la pregunta del cómo voy a ir pensando, diseñando qué actividades voy a implementar para llegar a cumplir mi objetivo o el para qué, ¿no? El cuándo es importante, les decía que si bien a veces no tenemos las fechas específicas, sí saber cuánto duraría el proyecto, ¿no? Cuánto, en un principio tengo que, cuando empiezo a hacer el diseño, tenemos que tener claro desde cuánto me voy a tardar en diseñar el proyecto, si días, semanas, y cuánto me voy a tardar en ejecutarlo y posteriormente en evaluarlo, ¿no? Entonces ahí responderíamos al cuándo. ¿Quiénes y con qué? Tiene que ver con recursos humanos, materiales y financieros. Y aquí en esta pregunta también es básica,
conocer si únicamente una persona va a elaborar el proyecto, si es un equipo, si es toda la institución y qué materiales se van a necesitar, tanto para diseñarlo, ¿no? Que puede ser equipo de cómputo, equipo de papelería, como para ejecutarlo, ¿no? Si ya en las actividades voy a requerir materiales específicos también. Y los recursos financieros, que es un punto central, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de valoración de cuánto dinero necesitaríamos, cuánto se invertiría en la ejecución, en el diseño y en la evaluación del proyecto. Entonces, con estas preguntas en mente, podemos empezar a formular un proyecto. Una vez que tenemos, digamos, las bases de las respuestas de estas preguntas, entonces es cuando vamos a empezar ya al diseño como tal. A partir de ahorita, los siguientes puntos que vamos a ir revisando son ya los puntos que tiene que contener un proyecto. Es importante precisar que no siempre se piden todos estos puntos y hay veces que hay más, hay exigencia por otros rubros, ¿no? Pero estos que yo les ofrezco, digamos que son los básicos para la elaboración de un proyecto. Bueno, antes de esto, se me olvidaba, antes de esto vamos a revisar un poco de las razones de diseño por las que puede ser rechazado. Surgía la sesión pasada una duda, ¿no? De cómo podemos sustentar que nuestro proyecto va a ser, digamos, viable financieramente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones frecuentes por las cuales puede ser rechazado un proyecto, razones de diseño, es decir, antes de que yo lo implemente, cuando yo entrego la propuesta de mi proyecto. Si algo de esto ocurre, puede ser que sea rechazado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que no haya congruencia. Ya hablábamos un poco de qué quiere decir esto de la congruencia, ¿no? Que todo el proyecto, aunque pareciera a veces repetitivo, así tiene que ser, ¿no? Que el objetivo específico salga del general y que de los específicos salgan las metas. Entonces, aunque pareciera que repetimos información, lo que se busca es que el proyecto sea congruente. Que haya irregularidades, estas irregularidades tienen que ver, por ejemplo, que en las actividades yo proponga algo que no está contemplado en el plan o en el programa, ¿no? Algo que salga del alcance de la institución o algo que en la población con la que voy a trabajar no sea viable, ¿no? Esas podrían ser algunas irregularidades. Otra razón por la que puede ser rechazado es dejar fuera a la población, es decir, que pareciera que mi proyecto no va a tener un impacto en la población, que no voy a hacer actividades directas, ¿no? O que no voy a tener tareas o no voy a tener una intervención que llegue hacia la población a la que se supone que va dirigido. Eso puede ser algún error de diseño. Otro es que no cumple los objetivos de la IAP, ¿no? Les decía, siempre que vamos a elaborar un proyecto, tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo, la misión, la visión de nuestra institución para que el proyecto responda a eso. Si se sale de los objetivos de la institución, si se sale de la misión, de la visión, de los propios alcances, entonces puede ser que sea rechazado. Otra razón es que rebase el límite de recursos. Si nosotros tenemos la información de cuánto puede ser el financiamiento para el proyecto, entonces debemos de diseñarlo de tal manera que esté en el límite o sea un poco menor de los recursos, ¿no? Y esto porque siempre surgen imprevistos, siempre surgen gastos que puede que ya a la hora de la implementación se rebasen esos recursos y entonces también puede ser un factor de rechazo. Que no contemple resultados claros. Si se supone que yo tengo ya una base teórica sobre la cual elaborar un proyecto, entonces también voy a tener que justificar que mis resultados van a ir acordes con este proyecto que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, dejar en claro cuál es el impacto y los resultados que quiero obtener con base en los objetivos que tengo. Otra razón de diseño por la cual puede ser rechazado es que no exista innovación en el proyecto.
Muchas veces cuando diseñamos un proyecto social es, digamos que es complicado poner en juego nuestra creatividad para sacar, para implementar actividades, ¿no? O recursos que no hayan sido usados antes. Entonces, a veces es más fácil como repetir proyectos anteriores o basarnos en otros, y entonces eso puede ser visto como que no tiene innovación nuestro proyecto, ¿no? Que no estoy proponiendo algo distinto o que no estoy proponiendo actividades distintas. Entonces, en este rubro es importante también que revisemos qué otros proyectos ya se han hecho, qué se han implementado y fueron sus resultados para de ahí yo tener una variación en el mío y así tener una innovación. Además, tomar en cuenta que siempre es positivo, ¿no? Tomar todos estos recursos tecnológicos que nos apoyan en los proyectos ahora en esta época. Entonces, ahí tendríamos este plus de la innovación, ¿no? De la creatividad de nuestro proyecto. Y un punto, bueno, el último punto que coloco aquí, que es la fundamentación, considero yo que es de los más importantes, ¿no? El fundamentar, ya sea teóricamente, es decir, basado en algún autor que me dice que para que la familia se mantenga unida tengo que hacer ciertas actividades, entonces esa es la fundamentación, ¿no? Fundamentar, justificar por qué mi proyecto va a tener un impacto, ¿no? Porque cierto autor me dice que estas son las actividades que necesito hacer, o porque el diagnóstico que consulté o los datos que tiene la institución me están diciendo que es viable implementarlo, ¿no? Entonces, este es un elemento, digamos, vital para que nuestro proyecto pueda ser aceptado. La fundamentación y la justificación de este. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta con relación a los antecedentes para comenzar a hacer un proyecto y las razones por las cuales puede ser rechazado? ¿O vamos bien? Vamos bien, Ok, gracias. muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, les comentaba, vamos a comenzar con estos puntos que tiene que tener nuestro proyecto, ¿no? Los puntos los traté de poner de la forma más ordenada posible. Si ustedes buscan autores o distintos materiales para ver la formulación de un proyecto, usualmente les colocan de distinta forma estos puntos, ¿no? O estos elementos que debe de contener un proyecto. Entonces, yo les hago la propuesta de una forma de diseñar un proyecto. Lo primero que tendría que contener es un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un estudio que nos va a permitir conocer la situación de una región, de una zona, de una localidad o de un grupo o de una sola persona, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con casos nada más, con familias o con una sola persona, también es viable hacer un diagnóstico, ¿no? Y es una actividad mediante la cual vamos a interpretar la realidad que queremos cambiar, ya sea que solo sea una problemática en una familia o una problemática que tenga una persona o tan grande como una problemática en una comunidad o en una colonia, ¿no? Entonces vamos nosotros a investigar, ¿no? A diagnosticar qué es lo que está pasando, porque esto va a ser la base para elaborar nuestro proyecto, ¿no? Si yo no tengo claro cuál es la situación de la población con la que voy a intervenir, entonces difícilmente voy a hacer actividades que logren impactar en el cambio de esa problemática o de ese riesgo, ¿no? Y con este análisis que yo voy a hacer, entonces voy a definir cuáles son los problemas prioritarios, los urgentes, ¿no? que queremos atender, cuáles son las causas de esos problemas y cuáles pueden ser sus posibles efectos. Por lo tanto, voy a encontrar áreas o focos de intervención y eventuales soluciones, ¿no? Entonces, como tal, quienes ya han elaborado diagnóstico, saben o conocen que lo esperado, ¿no? O sea, es decir, ya el documento como tal, el diagnóstico, tiene que tener mínimamente la descripción e identificación del contexto, ¿no? O sea, en dónde me estoy situando, con quiénes me estoy situando y cuál es la problemática que tiene y en la cual yo voy a trabajar, ¿no?
elementos que definen el estado actual del problema. Describir el problema que encontré, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son lo más urgente que se debe de atender? Y a partir de ahí, ya sea que esté yo fundamentada en los planes o en los programas o en algunos otros autores, voy a poder configurar posibles estrategias para una solución, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un caso de violencia hacia mujeres, ¿no? Entonces voy a describir, en mi diagnóstico voy a describir qué encontré, qué tipos de violencia, cómo lo identifico en la persona, si la persona fue quien me narró la violencia que estaba experimentando o fui yo la que empezó a indagar, ¿no? ¿Qué elementos definen el estado actual de esa persona? Si ya se salió de su casa, si sigue viviendo con el violentador, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces después, con base en los elementos de mi organización o mi institución, voy a plantear posibles estrategias de solución. ¿Qué puedo yo proponer en ante esta problemática? Y para finalizar o para cerrar el diagnóstico, tenemos que establecer ya las expectativas y posibles acciones, ¿no? ¿Qué actividades podría yo hacer para que las personas que estén en esta situación salgan de ella? Entonces, esto es digamos, en general, lo que compone un diagnóstico, ¿no? Estos rubros, lo que yo voy a describir, y ya cada disciplina o cada departamento dentro de una institución definirá qué otros puntos puede poner en su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, desde trabajo social se trabajan mucho con los familiogramas, ¿no? Con mapas, ¿no? Y tal vez desde otras disciplinas pueden hacer uso de otros elementos para poner gráficamente cómo están describiendo el problema. ¿Hasta aquí alguna duda con la elaboración de diagnósticos? Parece que no. ¿No? Ok. Por mi parte no. De esto mismo les proponía o les propongo otra actividad o les pido de otra participación para conocer si ustedes saben si su institución cuenta con un diagnóstico de la población con la que están trabajando o si ustedes han hecho algún diagnóstico, ¿no? De la población que atienden, ya sea en la colonia o la población cautiva, si es que tienen población cautiva. O de no ser así, si no conocen si en su institución hay un diagnóstico, si ustedes no han realizado, si creen que ustedes o su equipo de trabajo cuentan con los recursos para formular un diagnóstico y para así conocer más acerca de la población. ¿Alguien desea participar, compartirnos, ya sea por voz o por mensaje? Está por ahí, no sé, Arnulfo, Jaime. A ver, Katy, Paola levantó la mano. ¿Nos quieres comentar? Un diagnóstico de la población objetivo sí tenemos, pero no bien definido. O sea, sí tenemos la población a la que queremos contribuir y ayudar, pero yo ahorita que estaba viendo lo del diagnóstico, creo que nos falta un poquito de información, pero ya con estos aspectos que usted nos está compartiendo, creo que podemos ya como conjuntarlo y mejorar nuestro diagnóstico para poder ayudar, pues, un poquito más a nuestra población objetivo y como definir exactamente lo que necesitamos hacer con ellos. ¿En dónde estás laborando, si nos quieres compartir un poco? ¿Y qué crees que le falta? En la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Ok. O sea, sí tenemos como tal, pero sí nos falta como un poco de estadísticas. Ok. De más o menos cuánta población es con la que trabajamos en la Ciudad de México y en algunas partes de la República, porque llegan a venir de algunos estados esos pequeños, pero no tenemos así como una cifra total que le podamos decir de tal vez en cada estado cuántos niños con desnutrición o malnutrición existen. Entonces, habría que complementar un poco esa parte.
Ok, muchísimas gracias, Katy, por tu participación y por compartirnos. Esto que nos menciona es muy importante, ¿no? Esto que nos compartes con relación a que tal vez no tienen estadísticas. Muchas veces cuando trabajamos proyectos sociales, hay personas, digamos, que se pueden dividir en dos las investigaciones, ¿no? Personas que tal vez consideran no tan importantes las estadísticas y otras que sí. A mí me parece que sí son importantes porque eso nos va a dar fundamentación, ¿no? O sea, si yo conozco cuáles son las cifras, más allá de mencionar 30%, 20%, estoy dimensionando la problemática, ¿no? Estoy dándole una importancia de saber cuántas personas pueden verse afectadas por esta problemática y de ahí yo sacar la probabilidad de a cuántas quiero impactar. Y eso va a dar lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? La fundamentación a nuestro proyecto, fundamentar y justificar con cifras, con datos, cuál es el escenario que tengo y entonces sobre ese escenario poder proponer qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, respondería a quiénes son los afectados por ese problema que yo quiero, al que mi institución está atendiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Katy, por compartirnos. Y muy probablemente algunos de ustedes estén en una situación similar, ¿no? Si existe un diagnóstico, faltan algunas cosas, pero precisamente pues estas capacitaciones pues tienen esa finalidad, ¿no? Ver cómo puedo fortalecer lo que ya tenemos, ¿no? No sé si alguien más quiera participar. De no ser así, pues entonces continuamos y ya sea que se animen a participar en un momento más. Entonces, esta parte del diagnóstico muchas veces la omitimos de los proyectos porque probablemente es el trabajo que más nos exige estar en gabinete, ¿no? De pensar, de investigar, ¿no? Y no tanto la actividad, pero creo que sí es realmente importante para fundamentar, ¿no? Lo que vamos a proponer o lo que estamos haciendo. Entonces, justamente después del diagnóstico viene la parte de la justificación. Ya en el diagnóstico ya digamos que plasmamos, ¿no? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la problemática? ¿Quiénes son nuestros actores? ¿Cuál es la situación, problema en sí? Entonces, en la justificación vamos a responder por qué se hace este proyecto. Si ya planteamos cuál es la problemática, cuál es la situación, entonces ahora vamos a plantear, eh, vamos a justificar entonces la pertinencia de nuestros proyectos, ¿no? Explicar las razones del por qué estamos proponiendo estas actividades y no otras, explicar las maneras en cómo el proyecto va a solucionar el problema que yo encontré y cuál va a ser la contribución, ¿no? Ahí entraría esta parte de la innovación, qué es lo que yo voy a proponer como distinto, que sé que va a impactar, que sé que a partir de que la institución implemente este proyecto vamos a tener un cambio, vamos a tener un impacto, ¿no? Incluye como tal el impacto a corto, mediano y largo plazo. Es decir, cuando empiece a implementar el proyecto, espero estos resultados. Mientras esté desarrollando, espero otros. Y al finalizar el proyecto, se espera tener el cambio de la problemática o la disminución del riesgo, ¿no? La disminución, por ejemplo, lo que nos mencionaba Katy en su participación, no sé, la disminución de la nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Y sobre todo la forma en la que nuestro proyecto va a beneficiar a la población, ¿no? Justificar que si este proyecto no se lleva a cabo, entonces la situación va a seguir probablemente siendo la misma y si yo lo implemento, entonces voy a contribuir a que esa situación aminore o mejore. Entonces, la parte de la justificación también le va a dar fundamentación a nuestro proyecto, le va a dar, digamos, más rigor en cuanto a la investigación y es más probable que puedan aceptarlo, ¿no? Para financiarlo, porque entonces estoy dando una explicación de por qué quiero hacer esto, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con la parte de la justificación? No. Ok, gracias.
a alguien de los asistentes les gustaría participar en este ejemplo, les propongo elaborar un breve ejemplo de justificación ante el proyecto Movibici, ¿no? El proyecto Movibici pues, es algo, digamos, utópico, cuyo objetivo es fomentar y fortalecer una cultura de movilidad en bicicleta. Si yo quiero hacer un proyecto en el cual quiero promover que la gente use más o se mueva más dentro de la ciudad, dentro de las colonias, a través de la bicicleta, ¿cómo lo justificaría? ¿Qué tendría que colocar en mi justificación para que este proyecto pueda ser tomado como viable o pueda ser aceptado? ¿Qué creen que podría, cómo podría justificar? ¿Alguien que quiera participar? Hola, pues yo creo que, yo considero que sí sería importante decir, por ejemplo, concretamente en este caso, una de las discusiones sería como que fomentar quizá el ejercicio físico para bajar temas de obesidad, alguna cosa así, ¿no? Algo más deportivo y por salud. Bueno, digamos, dejémoslo por temas de salud principalmente. Otra para disminuir también el tráfico en ciertas áreas, en ciertas zonas, también lo podemos justificar como que va a ayudar, eso va a ser uno de los impactos, ¿no? Sobre todo en horas pico. Ese es otro. O la tercera, pues puede ser un tema ecológico para bajar un poco ahí el tema de los índices de contaminación de esa zona, que a lo mejor se da mucho, ¿no? Que a lo mejor en esa parte hay mucha contaminación. Podrían ser como que tres razones que podrían entrar. Habrían, yo creo, miles más, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Exactamente como pueden ver, bueno, como pudieron escuchar con la participación de Guillermo, para justificar, por ejemplo, este pequeño proyecto, podemos tener distintas aristas, ¿no? Y esto va a depender también de cómo yo esté planteando mi proyecto. Si lo estoy planteando desde un tema de salud, pues entonces estoy proponiendo que con este proyecto voy a promover la movilidad de la población, ¿no? Y, por ejemplo, Arnulfo nos comparte en el chat la prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Otra podría ser, si es un proyecto que está enfocado en disminuir los índices de contaminación, entonces voy a justificar que con este proyecto de Movibici, entonces voy a disminuir el uso de coches y voy a promover el uso de bicicletas, y un plus en ese sería la parte de la salud de las personas, ¿no? Entonces, del enfoque que voy a dar va a depender cómo yo lo voy a justificar, pero siempre puedo poner estas distintas razones, estas distintas aristas para que sea más sólido mi proyecto, ¿no? Tener distintos puntos de justificación me va a ayudar para que pueda ser mayormente aceptado, porque estoy poniendo varias razones de las que por qué sí sirve, ¿no? Entonces, como pudieron ver, es algo, digamos, porque pareciera fácil, ¿no? El justificar un proyecto, pero también aquí tendríamos que meter algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, de la contaminación, pues es que en la colonia se han disparado los índices en cuanto a la contaminación ambiental, lo cual está dañando la salud de las personas. Entonces es necesario meter un proyecto en donde donde se promueva el uso de la bicicleta. O estamos viendo que en esta colonia hay personas que son muy sedentarias, ¿no? Que llevan una alimentación no saludable, ¿no? Las estadísticas nos dicen que el 70% de la población no come en casa, no come en sus horarios, y esto está influyendo en temas de salud. Entonces, por eso es viable o es justificable meter este proyecto. Entonces, más o menos así se van construyendo las justificaciones con base en nuestro diagnóstico que realizamos previamente y con base en los objetivos generales que ya tenemos en nuestros planes, en nuestros programas o en nuestra institución. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente punto. Después del diagnóstico, la justificación, vienen los objetivos. Esta es una parte, digamos, esencial, ¿no? En la formulación de nuestros proyectos, porque a partir de los objetivos se va a ir desarrollando todo lo demás. Los objetivos van a devenir de nuestro diagnóstico y de nuestra justificación. Yo ya dije
qué problemática tengo, por qué la quiero atacar, y entonces ahora vamos a ver cómo lo voy a lograr, ¿no? Los objetivos son logros que se quieren alcanzar con la ejecución de las actividades que van a integrar nuestro proyecto. Estos tienen que ser claros, tienen que ser realistas y tienen que ser pertinentes, ¿no? Claros, que el mismo objetivo nos diga qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Realistas, que se apeguen a los recursos que tenemos, a la realidad del contexto en el que vamos a estar y que también puedan ser viables en cuanto a la situación que tenemos, ¿no? Y ser pertinentes, es decir, que sepamos que en la comunidad o en la institución donde los vamos a desarrollar puedan ser viables el poder implementarlos, ¿no? Entonces, los objetivos creo yo que son una parte del esencial, puesto que es lo que cuando se revisan los proyectos, la parte esencial que se mira, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr esta persona? ¿Cuál es su objetivo, no? Incluso muchas veces la justificación la podemos empezar con el objetivo, ¿no? O sea, lo ponemos en texto de decir, no, pues con este proyecto yo quiero lograr tal cosa a partir de tales actividades. Entonces, la construcción de los objetivos es importante derivado de que nos describen los logros. Estos, siempre los objetivos se redactan empezando con un verbo en infinitivo, seguido del aporte significativo o el beneficio sustantivo. Es decir, en un proyecto, en un objetivo, en 3, 4 líneas, vamos a colocar qué queremos, para qué lo queremos y por qué y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro y diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general, prácticamente la mayor parte de las veces es uno, ¿no? Tenemos un objetivo general a partir del cual se desglosan distintos objetivos específicos. Entonces, el general es un propósito amplio, ¿no? Es la mayor parte del proyecto, es lo que nos... lo que va a conformar el proyecto, lo que nos va a resumir en 3 líneas, qué es, de qué se trata. Entonces tenemos en este pequeño ejemplo que les coloco, que es incrementar los niveles de empleo de jóvenes en la colonia X a través de un sistema de capacitación integral. Tenemos la acción principal, que es incrementar, ese es nuestro verbo, incrementar. ¿Qué queremos hacer? Incrementar. ¿Qué beneficio vamos a tener? Es decir, ¿para qué quiero incrementar los niveles de empleo? Perdón, ¿para qué quiero incrementar los niveles de empleo de jóvenes en la colonia X? ¿Y cuál va a ser mi estrategia general? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un sistema de capacitación integral. Entonces, en este pequeño párrafo tenemos estos 3 elementos, ¿no? La acción principal, que es incrementar. El beneficio, que es lo que voy a incrementar, los niveles de empleo de jóvenes. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Un sistema de capacitación integral. Entonces, aquí estoy dando la parte esencial de mi proyecto. ¿Alguna duda o pregunta con estos objetivos generales? ¿Qué otras acciones principales, qué otros verbos podríamos colocar para establecer un objetivo general? Fomentar. Ajá, puede ser fomentar, aumentar o incluso disminuir, ¿no? Tal vez la problemática que tenemos la queramos disminuir, entonces también podría ser. Fortalecer. Fortalecer, sí, bien. Creo que tenemos un mensaje en el chat, nos pone promover, exactamente, ¿no? Y acuérdense de esta pequeña fórmula, ¿no? Tener el verbo, el beneficio o el aporte y la estrategia, ¿no? Aumentar las posibilidades de acceso a una nutrición adecuada mediante cursos de alimentación, ¿no? Entonces, usualmente estos 3 elementos son los que necesitamos porque a veces nos enseñan a hacer los objetivos, digamos, de una manera más precisa, más corta, ¿no? Como lograr un beneficio en la comunidad. Entonces, ese objetivo no me está dejando claro cómo.
¿no? Entonces, es importante estos tres elementos para que nuestro objetivo general quede robustecido. Después tenemos los objetivos específicos. Estos objetivos específicos ya son logros intermedios que se proponen alcanzar, son acciones más precisas que son necesarias para lograr el objetivo general, ¿no? Es decir, son como, vamos a descomponer el objetivo general en partes más pequeñas que va a ser el objetivo específico. Y para realizarlo también tenemos esta formulita de poner la acción, es decir, el verbo principal, el logro o el beneficio y la estrategia. Siguiendo el mismo ejemplo del objetivo general que teníamos, el incrementar los niveles de empleo en jóvenes, tenemos aquí como objetivo específico, beneficiar a jóvenes que se encuentren en desempleo mediante sus asesorías especializadas para crear un modelo de negocio. Entonces tenemos también los tres elementos, la acción es beneficiar, el logro o el beneficio es jóvenes que se encuentran en desempleo y la estrategia mediante asesorías especializadas para crear un modelo de negocio, ¿no? Entonces tenemos el qué, el cómo y el para qué lo queremos hacer. Y se desprende del objetivo general porque el objetivo general nos dio un marco, digamos, valga la redundancia, un marco general de lo que queríamos hacer y en el específico ya estoy describiendo, ya estoy colocando una actividad precisa, que son las asesorías especializadas, ¿no? Entonces ya nos estamos refiriendo solo a alguna parte. A lo mejor otro objetivo específico nos va a hablar, no sé, de talleres en línea o de difusión de carteles, ¿no? Entonces ya sería describir mediante cada objetivo específico las actividades concretas que queremos realizar para lograr el objetivo general, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con el objetivo, con los objetivos específicos? No, creo que no. Ok, muchas gracias. Gracias. Y a la par de esto, hablábamos también la sesión pasada, que tenemos también las metas, ¿no? Las metas también se relacionan con los objetivos específicos porque vamos a poner los resultados concretos a los que queremos llegar a partir de esos objetivos, ¿no? Son indicadores de los cambios que se quieren lograr. Es una expresión cuantificable, o sea, es decir, aquí ya vamos a tener que poner números, porcentajes, es observable y es registrable. Son parámetros para la evaluación y para seguir el proyecto. Lo que yo coloco como metas también es algo que tengo que cumplir y que en la evaluación voy a decir, tuve tantas metas y de estas 5 metas logré 4, logré 3 o logré todas, ¿no? Deben realizarse con los objetivos y redactarse también comenzando con un verbo en infinitivo. Siguiendo este ejemplo de los jóvenes, ¿no? Del proyecto hacia los jóvenes, les traigo como ejemplo estas metas, ¿no? Hablamos del objetivo específico de impartir asesorías especializadas, entonces mi meta es realizar 15 asesorías especializadas en crear modelos de negocio para 25 jóvenes. Si se dan cuenta, también incluyen a quiénes vamos a beneficiar o a cuántas personas vamos a beneficiar. La segunda dice, al menos el 25% de los jóvenes de la colonia X participarán en una de las 3 ferias del empleo realizadas en la Plaza Cívica. Entonces, al momento de evaluar mi proyecto o de entregar los resultados, yo voy a poder colocar, ¿no? De las 3 ferias planteadas, se realizaron 2 y asistieron el 20% de los jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de las metas y por qué tienen, digamos, tienen que tener esta parte de lo cuantificable, de los números, ¿no? Otra meta que les coloco es, en el lapso de 6 meses, el 75% de los jóvenes participantes del proyecto contarán con un empleo, que en realidad esta última meta responde más, digamos, al objetivo general, ¿no? Que es disminuir el desempleo en la colonia. Entonces, como ven, tenemos una meta que nos habla de las actividades, ¿no? De realizar 15 asesorías,
una meta de impacto, ¿no? Que es que al menos el 25% de los jóvenes participen, y una meta que nos está hablando del lapso o del tiempo en el que va a durar el proyecto, ¿no? Que ya en 6 meses voy a poder decir que tengo resultados y que de todos los que participaron en el proyecto activamente, ¿no? Que asistieron a las asesorías, que fueron a las ferias del empleo, de esos jóvenes, el 75% ya van a contar con empleo. Entonces, esta es digamos, la funcionalidad y el objetivo de las metas. ¿Alguna duda o pregunta con las metas? No por mi parte. Gracias. Les traigo también un ejemplo ya con los 3, ¿no? Para que podamos visualizarlos, cómo podríamos ver ya los 3 elementos, ¿no? Aquí ya es otro ejemplo distinto al que veníamos siguiendo. El objetivo general dice: fortalecer las capacidades cognitivas y psicomotrices de personas con discapacidad con la finalidad de incorporarlas en un empleo. Entonces, aquí quiero fortalecer capacidades de personas con discapacidad para incorporarlas a un empleo. Ese es mi objetivo general, ¿no? Que en realidad no estoy, digamos, siendo tan específica en actividades. Ya en los objetivos específicos, describo 2 actividades que voy a realizar. La primera, brindar cursos de capacitación a personas con discapacidad en el oficio de panadería. Y su meta, o la meta de este objetivo específico, es ofrecer 2 cursos de 10 clases cada uno para al menos 15 personas, ¿no? Eso ya en el momento de la evaluación, ¿cómo lo evaluaría? Tengo que ver que hicimos los 2 cursos, que tuvieron 10 clases y que sí, al menos 15 personas fueron, ¿no? Otro objetivo específico que también nos va a describir una actividad es implementar talleres de contabilidad y administración de negocios a personas con discapacidad con la finalidad de que les sea posible ingresar a un empleo. ¿Cuál va a ser mi meta para lograr ese objetivo? Pues que yo pueda realizar 5 talleres en un lapso de 2 meses para 30 personas, ¿no? Entonces, cuando hago la meta, tengo que ver también mi posibilidad de cumplirla para ver que cuando haga mi evaluación pueda yo justificar que sí se logró, ¿no? Que hice 5 talleres, o tal vez voy a decir, bueno, hice 4, pero uno ya no lo hice porque surgió tal problemática, ¿no? Y fueron en el lapso de 2 meses, o una sesión se tuvo que posponer y nos tardamos una semana más, ¿no? O al contrario, los asistentes pidieron que se realizara más días a la semana y entonces se redujo el tiempo y lo hicimos en 1 mes y medio, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener un objetivo general claro, un objetivo específico y una meta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, o de ser así, nos quisieran compartir algún objetivo general específico o metas que tengan en alguno de sus proyectos, ¿no? Que quieran ejemplificar para ver si están acorde a esta línea o todo bien? ¿Cómo van? Por mi parte, perdón que no participe, me gustaría mucho, pero no soy el que hace los proyectos, nada más estoy Ok. capacitándome. Perdón, por favor. Ok, no se preocupe. De no haber participaciones, pues si quieren, seguimos. Bueno, entonces esto es por parte de los objetivos, tanto generales, específicos y metas. Entonces ya tenemos como estos puntos de diagnóstico, justificación y estos 3 elementos que les decía son aquellos sustanciales. Ahora vamos a ver o vamos a continuar con la estrategia, ¿no? La estrategia como tal es el conjunto de criterios y opciones que van a ordenar e implementar las acciones necesarias para ejecutar los proyectos, ¿no? En las secciones, en las estrategias, perdón, vamos ya a tener como toda esta
todo lo necesario para llegar a nuestros objetivos, ¿no? Vamos a ir describiendo todo lo que vamos a necesitar, todo lo que vamos a usar para poder llegar a cumplir los objetivos y las metas que tenemos en nuestro proyecto. Uno de los primeros, bueno, es que estaba viendo un mensaje que nos comparte una compañera de la capacitación, ¿no? A partir de, bueno, nos dice que los objetivos de su institución son muy similares a los ejemplos y que solamente va a requerir perfeccionar algunas cosas de redacción. Gracias, Luz. Bueno, ahora sí, continuando. Les decía que en la estrategia entonces ya vamos a ir describiendo todo aquello que vamos a tener o que vamos a necesitar para ir determinando todo lo que necesitamos en nuestro proyecto. Lo primero y algo muy importante es la determinación de la población objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro grupo de beneficiarios, no? Y aquí se requiere la mayor cantidad de información que tengan, ¿no? Para precisar sobre las características de la población. Si tienen alguna definición en cuanto a la edad, o sea que solamente van a ser grupos de edad en ciertos rangos, ¿no? O que va a ser un grupo abierto, el sexo, el género, el número de personas a las cuales va a estar dirigido el proyecto, ¿no? Si van a ser 5, 10, 15, 100, ¿no? ¿Cuántas personas y con qué características? De ser posible también las características educativas o laborales, el estado civil. Y esto es importante porque también nos vamos a ir dando cuenta qué actividades puedo implementar y qué no con la población que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una población de jóvenes de 18 a 20 años, tal vez no nos serviría hacer actividades que incluyan juegos, ¿no? Porque tal vez no les llamaría tanto la atención como a algún rango de edad menor, ¿no? Alguna población, no sé, de 8 a 10 años, ¿no? Sería más congruente hacer con ellos juegos o actividades lúdicas que con adolescentes, ¿no? O, por ejemplo, si planeo hacer un curso de 6 horas, ¿no? De una duración de 6 horas con adultos mayores, entonces eso me va a impactar porque tal vez voy a necesitar dar lapsos para que tomen un refrigerio y posiblemente tener yo los refrigerios, ¿no? No sé, un sándwich, agua, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos quiénes son, qué características tienen, las características educativas o laborales, también para yo saber qué recursos puedo llevar, ¿no? Si puedo llevar lecturas, ¿no? ¿Qué nivel de dificultad pueden tener las lecturas? Si puedo hacer uso de la tecnología, como que yo les pida que usen la computadora, que usen programas. Todo eso va a ir determinando qué actividades puedo o no realizar. Entonces, por eso es tan importante que seamos muy exigentes en describir las características de nuestra población objetivo. Tenemos también como otro punto la cobertura, ¿no? Definir cuál va a ser la localización, la región, ¿no? En dónde está ubicada la población, si es un barrio, si es una colonia, si es una comunidad, ¿no? ¿Cómo es este lugar en específico, ¿no? Si se rigen por usos y costumbres, o si al contrario es una población que ya no es tan religiosa como otras poblaciones, ¿no? Todo eso también nos va a determinar qué actividades puedo o no hacer. Delimitar los alcances y la cobertura está relacionado siempre también con los recursos disponibles, los costos y el tiempo con el que se cuenta, ¿no? También es importante determinarlo porque no es lo mismo ejecutar el proyecto dentro de la institución o dentro de la organización que pedir espacios fuera, ¿no? Porque tenemos que hacer la gestión de pedir el espacio, de ver que cumpla con las características para que esté la población con la que yo quiero trabajar. Entonces, todos estos dos aspectos de delimitar la población y delimitar dónde voy a implementar las actividades es importante para tener en claro qué es lo que puedo o no puedo hacer. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? No, muchas gracias.
Ok, gracias. Entonces, continuemos con las actividades, ¿no? Las actividades pareciera lo central del proyecto porque es lo que nos va a llevar a la intervención, es decir, ya en la descripción de las actividades es cuando yo voy a poner qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer para intervenir sobre la realidad o sobre la problemática, sobre el riesgo que yo ya describí, ¿no? Entonces, estas actividades son necesarias para alcanzar las metas y los objetivos. Y tenemos que también ser cuidadosos de qué o cuidadosas de lo que vamos a proponer, ¿no? Si se propone una capacitación o un encuentro, por ejemplo, será preciso que definan cómo sugieren realizar la convocatoria para que las personas asistan, ¿no? Si voy a hacer talleres, tengo que tener en cuenta en qué espacio va a ser, qué materiales voy a ocupar, ¿no? Entonces, el proponer actividades no es solamente pensar como qué actividad puedo hacer y plasmarla, ¿no? Sino tener también en cuenta cómo la voy a desarrollar, quién la va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Todas estas acciones que ya hemos pensado y que también están justificadas del por qué se están pensando, ¿no? ¿Por qué se supone que estas actividades nos van a servir, ¿no? Para mitigar, para disminuir, ¿no? La problemática que yo tengo, ¿no? Y, por ejemplo, les decía, ¿no? La realización de un taller, la producción, no sé, de un programa, o incluso el imprimir con la convocatoria, todo eso va en esta parte de las actividades, ¿no? Y de la mano de las actividades vienen las técnicas e instrumentos que voy a ocupar, ¿no? Que aquí tenemos que especificar el instrumental tanto metodológico y técnico que se utilizará para realizar las diferentes actividades. Es decir, ya puse que voy a hacer actividades, ¿cómo las voy a hacer? ¿No? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Si necesito instrumentos, no sé, si voy a hacer entrevistas tal vez, entonces voy a necesitar una guía de entrevistas, ¿no? Entonces, todo esto también lo tenemos que describir. Y tenemos que dar preferencia a aquellos que faciliten, promueven o posibiliten la participación de la gente en el proyecto, ¿no? Si yo voy a hacer un taller con mujeres, entonces, ¿qué técnicas voy a utilizar en ese taller, no? Tal vez técnicas de integración, técnicas donde platiquen su historia de vida, ¿no? Entonces, siempre tener en un proyecto social la idea de hacer partícipe a la población con la que estoy trabajando del taller, de la actividad, ¿no? Del curso, de la capacitación, siempre hacerlos partícipes, no solamente, digamos, brindar la capacitación, la información o hacer por hacer la actividad, ¿no? Sino siempre tiene que tener estas técnicas de retroalimentación con la población para saber que yo voy a llegar al resultado o al impacto que quiero a través de lo que estoy implementando. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con las actividades, técnicas e instrumentos? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces continuemos con los responsables y los recursos. Esta parte también se considera, digamos, vital en cuanto a la aprobación de los proyectos, porque aquí es donde vamos a describir quiénes van a ser los encargados de todo en el proyecto, de organizarlo, de coordinarlo, de administrarlo. Aquí es donde vamos a precisar cuántas personas necesitamos para llevar a cabo las actividades, cuántas personas se necesitan para llevar a cabo las técnicas, si son las mismas personas de la institución o se va a requerir contratar a distintos profesionales para llevar a cabo las actividades, ¿no? A quienes se sugieren en la evaluación misma del proyecto, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables? Incluye al que diseñó el proyecto, ¿no? Las personas que se encargan de las actividades y las de la evaluación. Siempre tener en cuenta que de ser posible, pues se tiene que mencionar la profesión del responsable, si se tienen los nombres, ¿no? Si no, por lo menos la cantidad de personas
Y de la mano de esto van los recursos o el presupuesto, ¿no? Que aquí vamos a resumir qué necesitamos financieramente, qué necesitamos en cuanto a materiales. E incluye los recursos humanos, es decir, nuevamente haciendo relación con los responsables, cuántas personas, los recursos materiales, si necesito materiales de papelería, si necesito materiales, no sé, sillas, mesas, ¿no? Los recursos financieros, por supuesto, ¿no? De cuánto voy a necesitar para poder llevar a cabo este proyecto. Y el equipo, ¿no? Si se necesita equipo especial, ¿no? Tanto ya sea equipo de cómputo como equipo especial para realizar alguna actividad, ¿no? Si va a ser actividades en campo y tal vez necesitamos cierto equipamiento, también va a ser va a estar aquí, ¿no? Todos los recursos que necesitemos tienen que ser colocados en la parte del presupuesto para poder realizar una estimación de insumos-beneficios, ¿no? Que sea realista, sensato y equilibrado entre los diferentes rubros, ¿no? Debemos de dejar en claro qué es lo que queremos, qué es todo lo que necesitamos para saber lo que se nos puede brindar en el financiamiento y que podamos ser los más claros posibles para que no se rebase este presupuesto o este recurso que tenemos, ¿no? Y que también tiene que ver o tiene que estar relacionado con el objetivo, con las actividades, ¿no? Muchas veces creemos que vamos a necesitar ciertos recursos, pero no lo justificamos en nuestras actividades, ¿no? O sea, ponemos que necesitamos 3 computadoras, pero en nuestras actividades no estamos describiendo para qué necesitamos las computadoras, ¿no? Entonces tenemos que justificar para qué se van a usar estos materiales, ¿no? Para qué se van a utilizar los recursos humanos, ¿no? Si decimos el salario de 2 psicólogos que van a dar los talleres, ¿no? Entonces colocar en las actividades que los psicólogos van a ser quienes den los talleres y en los responsables también, ¿no? Entonces, de ahí les decía la congruencia de los proyectos. ¿Alguna duda, pregunta con relación a los responsables y recursos? No, gracias. Ok, gracias. Aquí algo que les señalo, ¿no? Que ya les comentaba, ¿no? Que será, es más fácil justificar para qué se requieren los equipos, ¿no? Que después que nos estén preguntando, bueno, y gastaste en esto, pero no lo usaste, ¿no? Entonces siempre justificar y que es necesario tenerlo en cuenta en nuestras actividades y justificar que es necesario para el logro de los objetivos, ¿no? Que si yo estoy pidiendo este material es porque es necesario para la actividad y esta actividad es necesaria para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos, les decía, la congruencia o la coherencia entre lo que estoy haciendo, lo que estoy pidiendo y lo que voy a implementar. Bueno, otra parte esencial que debe de estar contemplado dentro de nuestro proyecto es la parte del cronograma y la temporalidad, es decir, cuánto va a durar nuestro proyecto. Ya cuando lo vamos a presentar, ¿no? Ya tenemos más o menos una idea de cómo se van a desarrollar las actividades, en qué tiempo se pueden desarrollar. Entonces, digamos que lo más viable es hacer como un cuadrito en donde vamos a poner o vamos a presentar este cronograma, ¿no? En donde vamos a colocar desde la identificación de nuestros beneficiarios, es decir, nuestro público objetivo, ¿no? La definición del tema, entonces tenemos que colocar cuánto nos tardaría eso, ¿no? Si tal vez vamos a hacer el diagnóstico, también incluir el diagnóstico, ¿no? Recopilación de información, investigación, ¿no? Los fundamentos, la definición de materiales, ¿no? Y también aquí tendríamos que agregar el desarrollo de las actividades. Entonces, todo eso lo tenemos que presentar en el cronograma. Si bien les decía, probablemente no tengamos las fechas definidas porque no sabemos cuándo nos van a aprobar el proyecto, ¿no? Tal vez omitiríamos la parte de los meses,
pero sí colocar cuántos días, cuántas semanas se tardarían en realizar las actividades o tareas previstas, y siempre colocar el inicio y el final, ¿no? Si van a contar también, van a trabajar en fines de semana, días festivos, todo eso se tiene que colocar en el cronograma, porque entre más preciso sea, más valor tendrá y más nos podemos apegar a él, ¿no? Aquí si lo dejamos muy general, pues probablemente habrá un momento en el que salgamos del cronograma porque no lo dejamos tan específico, ¿no? Entonces, este sería también la propuesta del cronograma. Y la propuesta, les decía, sería que lo presenten gráficamente, ¿no? También se puede presentar únicamente escrito, redactado. Lo ideal sería presentar el cronograma con una imagen, con una tabla, para especificar las actividades y el tiempo en el que se van a realizar. ¿Alguna duda con el cronograma? Yo más quisiera contar que a lo mejor en lugar de poner septiembre y octubre, a lo mejor se puede poner mes 1, mes 2, ¿no? Para otra forma de presentarlo. ¿Podría ser así? Exactamente, sí, podría ser así. Colocar, si no tenemos certeza de los meses, ¿no? Colocar mes 1 o semana 1, semana 2 de la implementación o del diseño del proyecto, podría ser una opción. ¿Alguien más o algo más quiere participar? Bueno, ok. Bueno, terminando con el cronograma, podemos terminar la parte del diseño, ¿no? Es decir, estos son los elementos mínimos que tendría que contener el diseño de un proyecto para poder presentarlo, para poder, como tal, diseñarlo y llegar a la parte de la ejecución. Entonces, con relación al diseño del proyecto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? O ahora sí alguien se anima a describirnos, a contarnos algún proyecto que hayan llevado a cabo y que creen que haya sido exitoso, o que creen que tenga áreas por fortalecer, pero que ahora ya les haya quedado un poquito más claro qué pudo haber fallado. Perdón, Montserrat, se cortó un poco, no alcancé a entender bien el planteamiento o el cuestionamiento que nos haces. Por favor, si puedes repetir. Gracias. Sí, gracias. Les decía que llegando a este punto, ¿no? Finalizando con el cronograma, digamos que terminamos la parte del diseño de los proyectos, ¿no? De explicar el diseño de los proyectos. Entonces les preguntaba que si nos quieren compartir alguna experiencia de diseño de proyectos en donde hayan o no cumplido con estos, digamos, estos rubros, que nos puedan compartir si fue un proyecto exitoso, si creen que era un proyecto por fortalecer, o que ahora mismo estén diseñando uno y hayan identificado como partes que les faltan, ¿no? Igual para como retroalimentarnos entre nosotros y tener un poco más claro esta parte del diseño de proyectos. Entonces los invitaba a que compartieran algún proyecto o alguna experiencia trabajando en un proyecto también, ¿no? Y que nos puedan decir, tal vez no tomé esto en cuenta o tal vez sí. Ya, ahora sí, gracias, Montserrat. Ya, es que no había algunas partecitas me perdí. Fíjate que, y gracias, yo sí quiero compartir algo y como parte de los errores que a veces en las organizaciones creo que omitimos. Fíjate que nosotros, bueno, Maribel Martínez de Fundación Tarahumara, Sí, gracias. fíjate que durante algunos años yo estoy en la parte de procuración de fondos. Y en algunos momentos donde patinamos es que, como todos sabemos, son proyectos que la presentación a convocatorias o la participación en convocatorias o solicitudes llevan un destiempo. Es decir, a lo mejor yo someto un proyecto hoy, julio, y en lo que se dictamina y en lo que nos aprueban,
pues finalmente el proyecto como tal se viene poniendo o se viene implementando hasta 6, 8 meses después. Entonces, me parece que ahora, bajo la experiencia que he tenido, creo que la importancia de sentarnos y diseñar la intervención es fundamental. Es decir, a partir de que hoy ya tenemos un manual operativo donde está integrado las cartas descriptivas de los talleres que se van a dar y en cada momento, es decir, en el año 1, año 2, año 3 y así, nosotros trabajamos con población de jóvenes, secundaria, preparatoria y a nivel universitario. Entonces, el delimitar y sentarnos y diseñar, créanme que hoy, a toro pasado, la verdad es que sí es diferente, ¿no? Porque además uno se va comprometiendo con las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante. Han sido meses, semanas, días de estar trabajando en este manual operativo y pues dejarlo correr, o sea, decir, pues va a ser vigente para 3 años, de 3 a 5, y no quiere decir que va a ser estático, sino se irán haciendo ajustes, pero ya se tiene delimitado. Entonces, creo que parte de lo que yo les quiero compartir como experiencia, a lo mejor es un poco detenernos, ¿no? Para hacer el diseño de la estrategia, del plan, y luego el plan, los programas, y de los programas, los proyectos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Montserrat, y todo tu equipo. De verdad que estos 2 días me ha quedado más claro, ¿no? Me ha quedado mucho más claro el de por qué, ¿no? El por qué, la importancia de paso por paso. Pues muchas gracias a ti, Maribel, por compartirnos y por recalcarnos, ¿no? Esta parte de la importancia de la planeación, ¿no? Que les decía, a veces pareciera como el elemento, no sé si me escuchan bien porque me veo un poco parada, pero creo que hay. Bueno, les decía, ¿no? Esta parte de la planeación pareciera a veces un poco cansada, ¿no? O repetitiva, regresar a la teoría cuando nosotros ya queremos implementar un proyecto o ya queremos estar en la intervención. Y pareciera que muchas veces la parte de la investigación, de la fundamentación, no nos gusta tanto, ¿no? Como la parte de la intervención, ¿no? Y el estar en contacto con la realidad y con los cambios, ¿no? Sin embargo, es como tú lo señalas, importante derivado de que no podemos llegar al campo, ¿no? Sin tener este bagaje que nos diga que lo que voy a hacer realmente va a impactar, ¿no? Realmente va a ser un cambio, realmente voy a llegar con conocimiento, ¿no? De lo que estoy haciendo o de lo que voy a implementar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Como tú lo mencionas, de sentarnos, de planificar para que cuando lleguemos a la implementación haya menos riesgo de que tengamos que regresarnos porque no está funcionando como yo lo previne, ¿no? Entonces, esta es la parte de que aunque nos pareciera un poco tedioso, es importante este diseño, ¿no? Y por otra parte, Luz Vázquez nos comparte en el chat que lo que le parece más complicado en general es lo de los gastos y el calendario. Pues dependemos de terceros para ejecutar estos puntos. Creo que aquí también algunos o algunas de ustedes se sentirán identificadas, ¿no? Porque en general pues no tenemos la certeza de cuál va a ser el financiamiento, de cuál va a ser el recurso, y entonces tener que ir ajustando, y después el calendario se mueve, ¿no? O no tenemos las fechas, y eso es algo que desafortunadamente muchas veces no depende de ustedes, ¿no? El hecho de planearlo, por más que lo quieran hacer, pues no dependen de ustedes el tener en sus manos esta planificación. Entonces podría ser lo complicado, y lo que podemos hacer aquí es intentar ser lo más claro posibles, ¿no? En el diseño del proyecto, ¿no? La parte de, si yo lo tengo claro, entonces tengo claro cómo explicarlo, cómo especificarlo,
y ya podré adecuarme o podré ser un poco más flexible con lo que ya me digan los terceros, ¿no? La institución, los financiadores, ¿no? Para poder tener un margen en el que yo pueda moverme y tener esta parte de la justificación clara. ¿Alguien más, igual que Maribel y Luz, les gustaría compartir su experiencia con los demás, ¿no? O compartirnos la parte que más les ha costado en la elaboración, en el diseño de los proyectos? Bueno, Manuel nos dice en el chat que comparte con Maribel las inquietudes que mencionó y hasta el puesto como procurador de fondos y el vínculo con los donantes. Entonces aquí ya tenemos una sintonía, ¿no? De este sentimiento de lo que podría parecer más complicado en la elaboración del proyecto y que a veces explicarlo, ¿no? En el tiempo, en esta capacitación podría parecerse o verse un poco más sencillo, pero ya a la hora de enfrentarnos a escribirlo, pues sí se comparte esta parte de la problemática del y ahora cómo lo justifico y si no tengo datos, ¿no? Entonces esa es la importancia de sentarnos al diseño y de también tener un equipo de trabajo, ¿no? Porque no todo lo podemos realizar de manera, digamos, independiente o solo, sino apoyarnos en un equipo de trabajo. Si les parece, entonces continuamos. Les voy a compartir otra vez pantalla para, nos faltan 2 etapas, ¿no? Ya vimos la etapa del diseño de los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener? Y ahora vamos a la etapa de la ejecución y la evaluación. Entonces, la siguiente etapa en los proyectos, ya que yo tengo todo, ya que lo diseñé, ya que me lo aprobaron, me otorgaron el financiamiento, pude sustentarlo. Entonces, ahora nos vamos a la parte de la ejecución. Ahí. La ejecución o la implementación. Esta parte, esta segunda parte de los proyectos nos habla de poner en acción el proyecto con lo que se estableció en el diseño. Es necesario valorar y analizar el cumplimiento o no de objetivos y metas y se hace necesaria la comunicación con el equipo de trabajo del proyecto. Cuando empezamos a implementar el proyecto, es decir, cuando empezamos a desarrollar las actividades, cuando se empiezan a poner en marcha los talleres, las capacitaciones, ¿no? Todo aquello que pensamos o que colocamos como necesario, empezamos también a hacer un seguimiento o un monitoreo de las actividades, ¿no? Porque si solamente llegamos e implementamos las actividades y ya después vimos que sí, a ver si sí funcionaron, entonces es cuando nos vamos a dar de topes en la evaluación. Por eso es recomendable que en la implementación, desde la implementación, hagamos un seguimiento y un monitoreo de lo que estamos realizando, ¿no? Esto nos va a permitir conocer la efectividad y el cumplimiento de las actividades, es decir, si los talleres y las capacitaciones y el proyecto en sí está funcionando como yo lo planteé o necesito hacer algunos pequeños cambios que pueden ser posibles, ¿no? Ya en la implementación, si estoy viendo que el taller no está jalando la gente que yo quiero o que la feria, a la primera feria que hice no asistieron tantos, entonces, ¿qué puedo cambiar de las actividades que ya propuse para que en el siguiente taller, en la siguiente feria, en la siguiente capacitación, logre tener un mejor impacto, ¿no? O si estoy en una intervención con personas individual, ¿no? En casos, entonces también tal vez desafortunadamente en el primer caso el proyecto que implementé no estuvo al alcance que yo pretendía, entonces, ¿qué puedo cambiar, no? Es permitido ser un poco flexibles en el proyecto, yo lo que les decía la sesión pasada, ¿no? Regresarnos si es necesario al diagnóstico, ¿no? Al análisis para poder cambiar el rumbo que está llevando mi proyecto porque tal vez no está teniendo los resultados que yo esperaba. Y si es al revés, ¿no? Si sí está marchando bien, si sí las actividades están funcionando como yo esperaba, pues entonces se hace también este monitoreo de tener en control las cosas, ¿no? De ir viendo que sí está funcionando.
Esto nos va a permitir evaluar las acciones determinadas, es decir, ir evaluando mediante el seguimiento si sí está funcionando o no, tanto si me están funcionando o no los recursos materiales, si el recurso financiero fue el suficiente, si el personal que está impartiendo las capacitaciones, los talleres, está siendo eficaz, ¿no? Si quienes están implementando las ferias del empleo o los psicólogos que contraté está siendo eficaz en la tarea o tal vez es necesario mover ese personal, ¿no? Y también, por supuesto, les decía si la respuesta de la población es la esperada. Y si no es así, ¿qué me permito cambiar en mi proyecto en este momento para poder llegar al objetivo que me estoy planteando, ¿no? Y también en la parte del seguimiento y el monitoreo, tenemos que revisar si existen algunas situaciones inesperadas, ¿no? Es decir, si hubo algún tipo de cambio en cuestión de la población, no sé, con estos últimos eventos que hemos vivido por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Que si hubo un temblor o que si va a haber un huracán, ¿no? También estas cuestiones inesperadas que muchas veces no tomamos en cuenta que pueden pasar, ¿no? Que son imprevistas, también se deben de mirar en el seguimiento y mirar si puedo continuar con las actividades que tengo o las puedo cambiar por otras para no poner en riesgo a la población o al personal que está trabajando, ¿no? Para este seguimiento durante la implementación, podemos valernos de algunas técnicas, ¿no? De la observación, es decir, simplemente estar presente en la ejecución del proyecto, en las actividades, para evaluar si se están llevando a cabo conforme lo planteado o no. Para esto, para la observación, pues muchas veces nos podemos acercar a realizar guías de observación, notas de campo, tener bitácoras, ¿no? Ir escribiendo en un diario de campo cómo se están llevando las actividades, cómo se llevaron el día de hoy, cómo se esperan el día de mañana, e ir anotando esta parte de lo que vayamos observando. También podemos implementar entrevistas, ¿no? Ya sea tanto para el personal que está implementando el proyecto, como para los beneficiarios, para saber cómo se han sentido en el proyecto, ¿no? Si creen que les está funcionando o no, si les está impactando o no de la manera esperada, ¿no? Saben que las entrevistas pues pueden tener una guía de preguntas, ¿no? Que sea estructurada, con la cual nos vamos a basar para irlas realizando, o también podemos hacer interrogación o preguntas directas, ¿no? Es decir, después de la actividad que se está implementando en el proyecto, acercarnos con la población y preguntarle directamente qué le pareció, ¿no? Cuál fue su impresión de la persona que llevó el taller, el curso, ¿no? E incluso podríamos hacer encuestas, ¿no? Cuestionarios de satisfacción para hacer este seguimiento de los proyectos. Otra técnica que se propone en el seguimiento son realizar pequeños foros o debates con relación a lo que se está aprendiendo, a lo que se está cambiando, si es que la problemática siente la población que va disminuyendo con el desarrollo del proyecto. Y la implementación de las técnicas tendrá mucho que ver con la duración del proyecto, ¿no? Si el proyecto es de semanas, tal vez no nos va a dar tiempo de hacer todas las técnicas, ¿no? Solamente tendríamos que elegir, no sé, observación, interrogación o preguntas directas. Pero si el proyecto es de larga duración, ¿no? Si dura meses, si dura años, entonces paulatinamente podríamos ir implementando estas técnicas, ¿no? Plantearnos que al principio solamente vamos a ocupar la observación con notas de campo, posteriormente tal vez a la mitad del proyecto pueda hacer entrevistas para ver cómo va evolucionando, al final puedo hacer un foro o debate para ir en seguimiento, ¿no? del monitoreo de este proyecto. Entonces esto también dependerá tanto del tiempo que dure el proyecto como del número de beneficiarios que tenga. Esta sería como la segunda parte de los proyectos, ¿no? Que es la ejecución del mismo.
Y por último, tenemos la última etapa, que es la evaluación. La evaluación de los proyectos es donde ya vamos a explicar si la intervención tuvo el efecto logrado o no, ¿no? Es la presentación de resultados. Vamos a examinar si el problema fue resuelto o si está en proceso de resolverse, si se alcanzaron los objetivos, si se lograron las metas, ¿no? Y si fueron utilizados todos los recursos, si fue necesario pedir más, ¿no? Entonces, en la parte de evaluación ya vamos a narrar todos estos imprevistos o no que se tuvieron, todos los logros, todo lo cumplido, ¿no? La evaluación en sí es un proceso estructurado, ¿no? Que debe de ser también planificado y organizado, donde se van a valorar los resultados, avances y logros. Lo ideal, digamos, en un escenario ideal, la evaluación debe plantearse desde el principio. Es decir, desde el principio tenemos que determinar cómo vamos a evaluar ese proyecto. Si el proyecto está pensado igual a largo plazo, entonces también en el mismo seguimiento y monitoreo del que hablábamos, podremos empezar a hacer este ejercicio de evaluación. O los mismos seguimientos nos van a ayudar a hacer al final este ejercicio de evaluación. Entonces, también dependerá del tiempo que dure el proyecto. Si el proyecto solamente incluye un taller de 2 semanas, pues entonces puedo hacer la evaluación al final. Pero si el proyecto es de larga duración, entonces lo esperado es que se vayan haciendo evaluaciones a lo largo del proyecto para que al final ya tengamos como una evaluación general de lo que se logró. Hay distintos tipos de evaluación que también va a ser, ustedes tendrán que definir con base en los contenidos de su proyecto y en sus objetivos, ¿no? En lo que quieren lograr, entonces depende de eso, será el tipo de evaluación que tengan. Hay evaluación de impacto, es decir, va a medir el alcance de los cambios o resultados del objetivo general, ¿no? Si nuestro objetivo general era que los jóvenes de la colonia X accedan a empleos, entonces la evaluación se va a basar en que estos jóvenes tengan un empleo, ¿no? O sea, únicamente en ese factor, en que haya impactado el objetivo, en que haya impactado, perdón, el proyecto en ese objetivo general. Existe también la evaluación de resultados, que esta evaluación más allá, además más bien del impacto, mide los resultados de los objetivos específicos, ¿no? Es decir, que se cumplieran las actividades y que eso tuvo el impacto en el objetivo general. Pero ya nos vamos como a otro nivel, ¿no? Que se establecieran o que se cumplieran todas las actividades marcadas en los objetivos específicos, entonces ya podemos decir que sí tuvimos resultados porque sí se hicieron esos talleres, porque sí los jóvenes lograron un acercamiento, ¿no? a los empleos. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero lograr con estos proyectos, es la evaluación. Y hay evaluación de procesos, que la evaluación de proceso, más allá de lo último, o sea, del resultado final, va a medir el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, esta evaluación de proceso nos serviría en un proyecto muy largo, ¿no? Entonces, vamos a ir evaluando cómo se va desarrollando, cómo se van haciendo las actividades, si estas se van cumpliendo conforme el desarrollo del proceso, y vamos a hacer como esta actividad de monitorear el proyecto a partir de la evaluación. Y para esta evaluación también tenemos, o nos podemos valer de algunos instrumentos, ¿no? Para poder realizarla. Por ejemplo, si vamos a evaluar la asistencia, ¿no? A los talleres o la asistencia de la población al proyecto, podemos tener una lista de cotejo, ¿no? Una lista que nos diga cuántas personas asistieron, con qué perfiles, ¿no? Podemos también tener un portafolio de evidencias, ya sea que tengamos fotografías, si se elaboraron materiales o si tenemos nuestras propias notas sociales o notas médicas, ¿no? Todo eso, conjuntarlo en un portafolio de evidencias que nos lleven hacia nuestra evaluación. Ah, bueno,
de acuerdo con mis notas, se hicieron tantos talleres, asistieron tantas personas, tengo esta evidencia fotográfica, tengo esta evidencia en cuanto a productos que se generaron, ¿no? Entonces, ir también guardando todo los productos de las actividades para tenerla en el portafolio. Y el material probatorio también tiene que ver con los materiales que se utilizaron, ¿no? Si es que yo establecí, si yo hice convocatorias o si yo hice listas de registro, ¿no? También eso me va a probar que se hizo el proyecto, que se hizo en las actividades, en el tiempo programado, ¿no? Que puedo tener, no sé, estadísticas, ¿no? Tal vez si se hicieron conferencias virtuales, pues puedo tener yo los archivos, ¿no? En las redes sociales o tener el archivo de la conferencia. Entonces, todo eso nos va a ayudar a la evaluación y a tener el cómo justificar que se hicieron las actividades y poder justificar que se obtuvieron los resultados. Entonces, esa sería la última parte, la parte de la evaluación. Y no sé si a partir de esto tienen alguna duda o pregunta con relación a lo que hemos visto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Me gustaría compartirles algunos materiales, ¿no? Que les podrían ser de interés, si es que se interesan en esta parte de cómo justificar sus proyectos, cómo tener esta parte de cómo hacer el diseño, cómo hacer la evaluación. Les traigo algunos materiales que quizás les podrían servir y que seguramente los encontrarán en línea, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla nuevamente para mostrárselos. Hay documentos, si ustedes buscan, ¿no? Documentos para hacer planeaciones, hay desde artículos pequeños, ¿no? Que nos indican el diseño de planes, programas y proyectos. Por ejemplo, así lo encontrarán, del diseño estratégico a planes, programas y proyectos, ¿no? Con Iglesias, Pagola, Vargas y Zapata, y que fue de algunos de donde obtuve la información, ¿no? Y este pequeño manual, como verán, tiene únicamente 33 páginas, ¿no? Nos da las pautas para hacer el contenido básico de planes, programas o proyectos, ¿no? Entonces, aquí también les explican qué es necesario para tener, ¿no? Qué elementos son básicos, ¿no? Como desde el título del trabajo, ¿no? El título del proyecto, ¿no? Que también es algo que tiene que ser creativo, seductor, ¿no? Para quienes nos lo van a evaluar y para quienes lo van a tomar, ¿no? El tener fundamentación, los objetivos, la meta. Hay algunos materiales que les hablarán más, digamos, de fundamentar teóricamente sus proyectos. Habrá materiales que les hablen más de cómo darle fuerza a las actividades, ¿no? A la intervención, y habrá otros materiales que nos hablen más de la evaluación, ¿no? Entonces, este es el contenido, por ejemplo, del primer artículo que les recomiendo, ¿no? Y vienen estos elementos que yo les mencionaba, ¿no? También la importancia de programar, de planificar. Entonces, este es de Iglesias, Pagola, Vargas y Zapata, del diseño estratégico a planes, programas y proyectos. Tenemos otro de un autor que se llama... Bueno, Ezequiel Anderegg y María José Aguilar Ibáñez. Nos dice cómo elaborar un proyecto. Anderegg e Ibáñez son escritores que, bueno, son sociólogos y trabajadores sociales, me parece, ¿no? Que escriben de una forma muy práctica, ¿no? Que tienen explicaciones sencillas, claras, ¿no? De qué es lo que tiene que tener cada rubro, y esta es justamente una guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Este también lo pueden encontrar en internet para descargar, ¿no? Está en PDF. Cómo elaborar un proyecto, guía para diseñar proyectos sociales y culturales.
E igual les empiezo a explicar desde la importancia de la planificación, qué significa diseñar, para qué quieren diseñar un proyecto, la guía desde cómo la naturaleza, la especificación, qué métodos, qué debe de contener el proyecto, cómo lo puedo fundamentar, ¿no? Entonces, aquí les va explicando de una manera muy sencilla qué elementos debe de contener y cómo lo pueden ir fundamentando. Por último, hay un material de Indesol que ya tiene, me parece que es del 2015, ¿no? Que se llama, es con base en una organización. Y este material, Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de OSC y otros actores de la sociedad, perdón, ¿no? Elaboración de proyectos sociales y técnicas de seguimiento, justamente les da más precisión en el diseño y elaborar un proyecto social, ¿no? Un poco de qué tipos de proyectos, esta parte del diseño, de la ejecución, de la evaluación, ahonda un poco más en los tipos de evaluación, en qué es necesario, ¿no? Y además les va poniendo también actividades, ¿no? Para que ustedes lo vayan elaborando, para que lo vayan trabajando. Y les explica acerca de herramientas, por ejemplo, para elaborar los diagnósticos, ¿no? Cómo puedo fundamentar, con qué elementos me puedo acercar para elaborarlo, ¿no? Errores frecuentes al diseñar tanto el diagnóstico como los proyectos para que vayan identificándolos. También algunas, digamos, tips, ¿no? Para redactar los objetivos, para redactar los proyectos. Si bien hay algunas cosas que probablemente ya no coincidan con la realidad actual, me parece que también es un material que les pudiera servir, ¿no? Por ejemplo, pasos para hacer un cronograma, ¿no? Y les decía también, me parece que alguien colocó en el chat una pregunta al límite de evidencias, ¿no? Igual aquí probablemente encuentren sobre esta parte de la evaluación. Y con relación a la pregunta que nos coloca Diana en el chat, si hay algún límite de evidencias al entregar la evaluación del proyecto, me parece que eso también dependerá de la duración o del alcance del proyecto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, si tenemos evidencias de un taller, ¿no? Que realizaron algún material las personas, probablemente con un material de ese taller, ¿no? O dos, ¿no? O sea, si tenemos ese tipo de evidencias, digamos que 1 o 2 productos de cada actividad podrían resultarnos, ¿no? Y si ya tenemos, por ejemplo, listas de asistencia, ¿no? Tal vez sí podrían ser una lista de asistencia por cada actividad que realizamos, ¿no? Pensemos en que tal vez lo que interesa en la evaluación es ver que se hayan hecho las actividades, ¿no? Entonces, la evidencia que más justifique que sí se realizó y que se logró el objetivo de la actividad podría ser, ¿no? Porque también muchas veces queremos como entregar todo, ¿no? Si es que nos los piden, pues será necesario, ¿no? Si no nos piden entregar todo, pues entonces seleccionar 1, 2 materiales, 3 máximo, para colocar como evidencia, ¿no? Entonces, acá viene la parte de la evaluación. Entonces, este también es un material muy completo que probablemente les apoyará en este diseño, ¿no? Sobre todo si hay algunos vacíos metodológicos o teóricos, porque probablemente en la práctica tengan ya la experiencia, ¿no? Tienen ya la capacitación, entonces solamente para fundamentar teórica, metodológicamente, que el proyecto tenga más posibilidades de ser aprobado, de ser financiado, podrían ser algunos materiales que les pudiera servir. Y hay algunos otros libros, ¿no? Que también nos hablan de la planeación únicamente, ¿no? De los tipos de planeación, que ya no les quise como meter esa información para que no fuera demasiada información teórica, pero en realidad pues esto es lo que yo les recomendaría, ¿no? Y si hay alguna duda, pregunta, comentario, alguna otra cosa, con gusto los escuchamos. Sí, si alguien quiere hacer un comentario o participación final para cerrar la actividad, con mucho gusto pueden colocarlo a través del chat y también damos lectura.
Así es. Yo, Monse, hola, buen día. Buenas tardes, que diga. Perdona, igual, soy Diana de APAC. Solamente una duda. En esta cuestión de indicadores cuantitativos y cualitativos, cuando se ponen en los resultados, no importa, por ejemplo, si hay más indicadores cuanti que quali, o está bien que por ejemplo, que en uno haya 8 y en el otro nada más haya 5. Gracias. ¿Me repites tu nombre? Bueno, apareces como Paola. Ah, sí, Paola Islas. Ah, ok. Gracias, Paola. Sí, pues creo que eso también dependerá mucho de tus objetivos y de tus metas, ¿no? Muy probablemente habrá proyectos que puedan ser vistos como mixtos, ¿no? Es decir, tengas más actividades cuanti que cualitativas. Y creo yo que dependerá del objetivo, si el impacto de tu proyecto o la finalidad de tu proyecto tiene que ver con resultados en cuanto a estadísticas, ¿no? O sea, de que si te planteas llegar a 10 jóvenes, subir en 20%, a impactar a el 30% de adultos mayores, entonces creo que tus evidencias o tus resultados tendrían que ser más cuantitativos, ¿no? O sea, de hablar de porcentajes, de presentar gráficas incluso, ¿no? De presentar estas gráficas de cómo subieron los niveles o hacer un cuestionario al principio del proyecto para saber cómo llega o cómo está y un cuestionario al final y después esos resultados hacerlos gráficas, ¿no? Para que sean resultados más apegados a tus metas o a tus objetivos que tienen que ver más con esta parte de incrementar ciertos porcentajes, ¿no? Y si tenemos objetivos más cualitativos, ¿no? Que yo los vería como más, si tienes más trabajo en casos, podría ser, ¿no? O sea, de que trabajar con personas, historias de vida, por ejemplo. Entonces ahí tendrías que tener más resultados cualitativos, ¿no? De cómo esta persona pudo cambiar su situación, ¿no? Mediante determinadas evidencias. Entonces sí dependerá como de tus objetivos, ¿no? Del planteamiento de tu proyecto, qué es lo que vas a presentar más. Si es más importante la parte estadística, pues entonces vamos a presentar más resultados cuantitativos. Y si es más importante la parte de, digamos, del cambio en las historias de vida de las personas o de la subjetividad o de los aspectos culturales, ¿no? Pues entonces vamos a presentar más resultados cualitativos. Ok, perfecto. Gracias, Monse. Muchas gracias a ti. Para ¿Alguien más cerrar, que desee? ¿alguna otra duda, pregunta? Una pregunta, los materiales que nos comentabas, pues, que nos van a compartir, ¿va a ser mediante correo o lo va a poner en el chat o cómo podríamos tener ese material? Si quieren colocar su correo y se los envío sin ningún problema, podría ser una opción. Quienes lo necesiten, de no ser así, si tomaron los datos, les digo, los pueden buscar en internet y Bueno. seguramente los descargarán. Bueno, están disponibles, Sí, están diferentes. disponibles en línea. Bueno, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o comentario? Tienes cerrado Sí, tu Manuel. micrófono. Ujú. Perdón. Tu No te presentación, no preocupes. sé si nos va a hacer el favor de compartirnosla. Bueno, ahí sí no sé si se la tenga que compartir a Jorge Adán y ya él se encargue de socializarla, puede ser posible. Ok, perfecto. Sin problema. Oh, Si nos la comparte, maestra, con gusto se la reenviamos a los participantes. ok, muchísimas gracias. Muy Ujú. agradecido, sí. Ok. La verdad, muchas gracias por la participación. Como sé, está muy interesante. Nos dejas con muchas herramientas, con mucho material que creo que nos va a ayudar mucho en lo personal. Creo que nos va a ayudar mucho. Y ahorita estamos precisamente en esa etapa de planear, de proyectar, de ejecutar todo esto. Entonces, la verdad, muchas gracias. Son una exposición excelente, las dos. Y, y gracias. Y a todo el equipo también de la HAP que nos ha permitido tomar este curso. Gracias.
Pues igualmente no me queda más que agradecer a ustedes como asistentes, ¿no? Por su atención, por sus participaciones y también por la invitación de la JAP para poder dar estas capacitaciones y sobre todo, aunque no está presente, estuvo con nosotros la doctora Gaby Ruiz la sesión pasada, que fue quien lideré el equipo que fue invitado por parte de estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y un gusto compartir con ustedes. Igualmente, gracias. Gracias. Ok, si ya no hay más comentarios, me va a permitir compartir la pantalla. No, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir. Les repito, un gusto para mí estar presentes y contribuir un poco en estas capacitaciones que les otorgamos. Gracias. También muchas gracias a cada uno de nuestros participantes que estuvieran en las dos sesiones. Les invito a que contesten nuestra evaluación de satisfacción. He dejado el enlace a través del chat. Bueno, sin más, con esto cerramos la actividad. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.